hablando sobre los dispositivos de iniciación. Sé que son tiempos difíciles, así que desde ya le agradezco que se hayan tomado este tiempo para participar. Todo el equipo de Simplex Latinoamérica está haciendo un gran esfuerzo para presentar estos seminarios ante ustedes y mostrarles cuáles son las soluciones o cuáles son las ventajas de los sistemas de detección simple. Nosotros hicimos un grupo de 5 seminarios donde estamos tratando de mostrar todas nuestras soluciones, pero sin embargo, si ustedes tienen algún requisito, algún requerimiento especial o quieren ver algún tema o quieren que profundicemos en algún tema, tienen la dirección b-simplex-latam@jci.com para comunicarse y hacer sus pedidos o ver en qué quieren que nosotros nos enfoquemos en el próximo grupo de seminarios. El seminario de la semana pasada estuvo a cargo de Jovel y fue el seminario que vimos la normativa NFPA. Este va a ser el seminario de dispositivos de iniciación a cargo de Horacio González Molina, nuestro Territory Sales Manager de México. Y el próximo va a estar a cargo de Francisco Sobarzo y va a hablar sobre los dispositivos de notificación. Vamos a hacer énfasis en la notificación direccional. Les recomiendo que participen. Estimamos que hoy de tarde les va a llegar la invitación para el seminario de Francisco. Así que ahora vamos a ir a lo que nos compete, que es el seminario de los dispositivos de iniciación. Horacio nos va a hablar hoy sobre cuáles son los dispositivos de iniciación, desde cuál fue el primer dispositivo de iniciación que existió, hasta cómo son los dispositivos de hoy en día. Horacio tiene una forma bastante didáctica de explicar, así que estoy seguro que van a entender, pero de todas maneras, si tienen alguna duda, en el panel de control hay un ítem donde dice preguntas, ahí van a poder contestar, o van a poder hacer todas las preguntas que al final del seminario la vamos a estar contestando. Así que bueno, recuerden, be-simplex-latam@jci.com es la dirección donde podemos interactuar o donde pueden hacer sus preguntas si alguna no fue contestada. Y ahora los dejo con Horacio. Horacio, te paso el control de la presentación, así que muy buena suerte. Muchas gracias, Matías. ¿Ya voy? Sí. Muy bien, ahí estás. Ok. Espero que se vea mi pantalla. Si no, por favor, me ayudan ahí en el chat o me avisas, Matías. Yo veo perfectamente tu pantalla. Ok, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Cuídense mucho. Los que tienen y los que pueden quedarse en casa, qué bueno. Y los que tienen que salir, pues, con sus debidas precauciones o recomendaciones. Hay que estar en esto juntos, pero separados, como dicen, ¿no? Vamos a hablar de dispositivos de iniciación. Como dice Mati, a veces tiendo a ser muy didáctico o irme a temas muy esenciales, pero es porque me gusta ser muy enfático y que se entiendan desde las bases las filosofías, ¿no? Como tal. Entonces, una disculpa para quien ya sea un experto, a lo mejor nos vamos a ir a algunos básicos como tal, ¿no? Ok, primero vamos con lo que es el
el primer detector de incendio, nada más para irnos con esta filosofía como lo digamos. Bueno, el primer detector de incendio es el ser humano como tal, ¿no? Por eso existen las pull station, ahorita lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. El ser humano, y si me voy más atrás, pues los animales también, ¿no? Son detectores de incendio y notificación también tienen todos los elementos que vamos a ir a ver durante esta presentación. ¿Cómo es que detectamos incendios? Pues con nuestros sentidos, ¿no? Y es el tema que estamos viendo hoy, dispositivos de iniciación. Nuestros sentidos, nuestros sensores, la vista, podemos ver el fuego, el oído, podemos escuchar las brasas cuando se queman, tacto, claro, sentimos el calor, podemos olerlo también, e inclusive lo podemos degustar, ¿no? En un corte podemos saber si está término medio, 3/4, ¿no? Entonces, estos son nuestros dispositivos de iniciación, nuestros sentidos, y los tenemos los seres humanos y también muchos animales como tal, ¿no? Entonces, la diferencia es que, o la analogía es que son solamente sensores y llegan a nuestro cerebro, ¿no? El panel. Y ese panel tiene que hacer las interpretaciones, juzgar, tiene que tener sensibilidades, o más bien detectar esas sensibilidades, y después comunicar. Ahí es donde está el verdadero reto. Comunicación. ¿Por qué? Estamos en la era de la información. Lo que más tenemos hoy en día es información. Todo el mundo ofrecemos información, damos contenido a través de nuestros celulares, computadoras, las televisiones, hoy en día hasta los refrigeradores, lavadoras. Es un mundo de información. Y el gran reto es procesar esa información, trabajar esa información, clasificarla y después comunicarla. Entonces, el gran reto es la comunicación y es en lo que se enfoca mucho Simplex, en cómo saber comunicar, cómo comunicar de la mejor manera. Y vamos a ver algunos ejemplos por qué es tan importante la comunicación. ¿Okay? Entonces, análogamente, tenemos nuestros dispositivos de iniciación, nuestros sentidos, tenemos nuestro cerebro, el panel de incendio, y después tenemos nuestros dispositivos de iniciación, ¿no? Puede ser escrito en nuestro caso, puede ser hablado, gestos, la comunicación, ¿no? Es lo más importante. Y así es igualito como trabaja un ser humano, también trabaja nuestro sistema de detección y alarma de incendio. Ahora, estos periféricos, y de los que vamos a ver hoy nada más los de iniciación, que en este caso del lado izquierdo del panel es el que dice lazo y zonas. Francisco, como ya lo dijo Matías, va a dar la siguiente, una presentación de los dispositivos de notificación, la comunicación, cómo comunicamos con los demás, y vienen los demás elementos de un panel, ¿no? Display, CPU, relés, activar, desactivar externos al panel, anunciadores remotos o locales, comunicación con terceros para integraciones y, claro, su fuente de alimentación con baterías. Ahora, los dispositivos de un panel, según la NFPA, se dividen en tres. Vamos a hablar mucho de NFPA porque pues es la normativa que utilizamos generalmente en Latinoamérica, ¿no? Hay otras, por ejemplo, N54, que se utiliza en Europa, pero no es muy común en este lado, aunque pretendo que va a haber un seminario también sobre normativa N54. Ok, entonces los dispositivos del panel se clasifican en tres para NFPA. El IDC, Initiating Device Circuit, que no son más que dispositivos de iniciación en un lazo convencional, estaciones manuales, detectores. NAC, Notification Appliance Circuit, es nuestro dispositivos de comunicación, nuestros dispositivos de alarma, cómo nos comunicamos, como lo hemos hablado, y SLC,
Signal Line Circuits, que son los dispositivos en lazo como detectores, estaciones manuales, módulos, pero inteligentes o direccionados. Estos ya tenemos más información sobre ellos. ¿Okay? Entonces, ya dándole nombre a estos tres componentes ya en nuestro panel, vemos que cambian los dispositivos. El lazo de iniciación es SLC, los direccionados, los NACs, el lazo de notificación, y IDC, el lazo de detección convencional. ¿Ok? Ahora, los tipos de... estos periféricos tienen que ser conectados al panel, ¿no? Y los tipos de cableado se clasifican prácticamente en estos 4, ¿no? Clase A, clase B, clase X y clase N. El clase N es muy nuevo. Ese se refiere a compartir redes non-life safety de Ethernet con redes life safety de Ethernet, como life safety sería como la de detección de incendio, ¿no? En este caso ese no lo vamos a explicar porque no vamos a poner ahí dispositivos de iniciación directos, ¿no? Entonces nos enfocaremos en los 3 primeros. Primero está el cableado clase B. Es una conexión que no necesita retorno. Se ven, es una salida. Termina en la pull station. Este es un ejemplo, solamente no tiene que ser así. En estos tipos de cableado se puede hacer conexiones en T-taps o paralelo. Gracias a estas derivaciones podemos llegar a más cantidad de dispositivos en un lazo. Podemos y también más distancia en el cableado total podría tener hasta 12.500 pies, y del dispositivo más lejano, si llego hasta entre 1 y 125 dispositivos, puedo llegar hasta 4.000 pies, y de 126 a 250 dispositivos puedo llegar al más lejano hasta 2.500 pies. Vamos a explicar eso ya con el tipo de cableado porque se puede hacer conexiones en T, ¿no? Está un poquito atrasadita mi máquina, perdón, ¿eh? Ok, entonces aquí es como en cableado clase B. Podemos poner los dispositivos direccionados. No necesitan final de resistencia. El NAC y el IDC, los dispositivos tontos, se puede decir, necesitan un final de resistencia porque necesitan ser monitoreados. Entonces, sobre una trayectoria se pone ese final de resistencia y es así como se monitorea todo ese conjunto de elementos en esa zona o en ese cableado como tal. Por eso es que aquí no se pueden hacer conexiones en T, en el IDC y en el NAC, porque al poner este final de resistencia necesito seguir una trayectoria nada más. Si pusiera una trayectoria en paralelo, ya no puedo monitorear esa zona o ese conjunto, ese ramal. Y no es que no funcione, pero entonces no está monitoreado y todos los circuitos, todos los elementos de un circuito de detección y alarma de incendio tienen que estar monitoreados y ya no cumpliríamos como tal, ¿no? Ahora viene el cableado clase A, es donde la salida del lazo es redundante, o sea, son lazos cerrados. Todos los dispositivos tienen que ir en cascada o en serie, no se pueden hacer conexiones en T o paralelo o T-tap, se le llama de esas formas. El retorno tiene que ir en una tubería distinta y en una trayectoria distinta a la inicial, 1,5 metros de diferencia entre la una y la otra, y por lo tanto constituye pues tener más cableado, más tubería, más costo de material, de instalación, pero ganamos en redundancia. Ahorita lo vamos a explicar como tal, ¿no? Y entonces tenemos el cableado clase A, que es redundante,
y de ahí se deriva el cableado clase X, que clase X es lo mismo, también es redundante, pero el circuito ya se puede dividir en tramos porque ponemos aisladores para que podamos dividir ese circuito en varios tramos y no afecte, en el caso de un corto, por ejemplo, todo el circuito. Y así es como nuestro lazo SLC ya se convierte en clase X, agregando módulos aisladores. Y vamos a explicar algo muy interesante en el lazo de iniciación con nuestros módulos aisladores más adelante. Entonces, homologando desde la NFPA 72-2013, lo que era el cableado clase, lo que es el cableado clase B, lo que era el estilo 4, el clase A, el estilo 6, y el clase X, el estilo A, el clase A estilo 7, perdón, el clase X. ¿Qué es lo que nos pueden dar este tipo de cableados como ejemplo? Supongamos que tenemos una tierra en clase B, vamos a poder seguir teniendo alarma y trouble, pero si se abriera el circuito en clase B ya no tengo alarma, pero en clase A sí lo tendría por la redundancia, y en clase X inclusive como voy seccionando mi lazo, aún así en corto podría tener alarma, ¿no? Entonces, esas más o menos es con esta tablita vamos viendo que podemos seguir obteniendo a través de los cableados, gracias a la redundancia y gracias a los módulos, ¿no? Ahora, ya conociendo estos lazos, de acuerdo a la FPA, cuando los trasladamos a la tecnología Simplex, si tenemos lazos IDC, tenemos lazos NAC, y algo muy interesante que es lazos en el NAC direccionados, o sea, los dispositivos pueden ser direccionados, lo que nos va a hablar Francisco en la siguiente sesión. El SLC tenemos el lazo IDNet, si se dan cuenta, entonces ID significa direccionado, lo vamos a trabajar mucho durante la presentación y lo trabaja mucho Simplex. Y también tenemos un protocolo RUI, es un protocolo propio, significa Remote Unit Interface, y son para soluciones como anunciadores remotos o transponders. ¿Okay? Ahora, el cableado. Tenemos tres tipos de cable o cableado que podemos utilizar, ¿no? Todos deben ser retardantes al fuego y de baja propagación de humo. El tipo F, el FPL, es el que se utiliza en forma general, ¿no? Para nuestro circuito se puede decir que en horizontal. El FPLR se utiliza para el paso de verticales o entre pisos porque es más resistente y también evita propagación del fuego entre los pisos. Y el FPLP, que se utiliza cuando no vas a tener ductería, ¿no? También llamado cable, bueno, en México es que le llaman cable pleno o cable plenum también, ¿no? Es prácticamente para si no vas a utilizar ductería como tal. Y después de eso viene el cable, ya como tal, los cableados comerciales que hay, ¿no? 18, 16, 14, 12 AWG, sus equivalencias en milímetros cuadrados. Y bueno, puede ser apantallado o sin apantallar este cableado. También le llaman blindado o no blindado. En general, Simplex no requiere que sea blindado o apantallado, salvo algunas recomendaciones que podría ser, si se lleva voceo audio, para evitar una inducción externa, se podría utilizar cable apantallado. Y el cable debe de ser alambre sólido, ¿no? También se le llama chilled o unchilled, ya ven que en Latinoamérica utilizamos muchos americanismos, ¿no? Ahora, ya que sabemos qué lazos hay y qué cable hay, necesitamos canalizaciones, ¿no? Esta debe ser de acuerdo al uso que se le dé, el área, el recorrido o riesgo, y si comparte trayectorias con otros sistemas, ¿no? Así más o menos se clasifican las canalizaciones de cable. Hay prácticamente 5 niveles.
El nivel 0 es donde no hay nada extra como tal. El nivel 1 es donde ya se va a interactuar con rociadores y se tiene que checar de acuerdo a la norma NFPA 13. El nivel 2 es cuando se requiere resistencia al fuego. Nivel 3 se requiere resistencia al fuego, pero con rociadores, otra vez NFPA 13. Y por último, si es que se comparten rutas con otras canalizaciones, ¿no? Entonces, ya tenemos cable, tubería. Vamos a ver los tipos de dispositivos de iniciación, otra vez nuestros sentidos, que puede haber. El lazo SLC son los dispositivos convencionales, como ya hablamos, se conectan en serie, se pone el fin de línea para monitorearla. Recuerden que no podemos hacer en paralelo, porque entonces ya no hay este monitoreo. Y estos funcionan como una serie navideña, ¿no? Otra vez vamos a ir a elementos básicos. Yo creo que la mayoría nos tocó poner, el famoso en México le decimos el nacimiento de esta ofrenda navideña, o también el arbolito de Navidad, y ponemos estas series de luces, ¿no? Que a veces prende un grupo de luces, se apaga y luego otro grupo de luces. Esa zona está en serie. Y es lo mismo este lazo de iniciación convencional que se pone en serie. ¿Qué pasa con esta serie? A lo mejor a todos nos tocó que de repente se fundía y no, o no prendía esa serie. Entonces tenías que buscar foquito por foquito para saber cuál era el problema, cuál es el foquito que ya no conducía porque se fundió o se abrió el circuito de ese foquito. Entonces ahí te ponían a buscar foquito por foquito hasta que encontrabas el problema, ¿no? Lo mismo pasa con iniciación convencional. Para el panel, aunque tenga muchos elementos, va a ser una sola zona, un solo elemento, y entonces hay que revisar físicamente, cuarto por cuarto, elemento por elemento, para ver dónde está el problema. Es el mismo principio que pasa con una iniciación convencional. ¿Ok? Y entonces cada que pones un grupo en serie puede ser una zona. Hay una forma de hacer varias zonas en una sola serie y lo vamos a ver más adelante, pero en el principio esto es como tal, ¿no? Ahora, iniciación direccionable. Es el mismo principio, puede ser cableado, pero aquí sí podemos hacer conexiones en T o en paralelo. Cada dispositivo es inteligente, entonces sabemos cómo se llama, dónde está, de qué tipo es, cómo se encuentra. Estos, como ya dijimos, se conectan en nuestro caso al lazo ID de direccionado, IDNet, y se pueden hacer todas estas conexiones, ¿no? Paralelo. Nos ayuda en reducción de cableado y por lo tanto muchas veces puede ser hasta tubería porque ya no tienes que, como en el caso de serie, ir a una conexión, regresar a lo mejor por la misma tubería para seguir a la siguiente conexión. Entonces casi el cableado siempre se va al doble, ¿no? En este caso, hacer estas derivaciones también conserva la caída de voltaje cuando es una derivación y puedes aprovechar con menos consumo, menos tubería, entonces puedes bajar calibres, etcétera, ¿no? Se le puede aprovechar mucho al cableado al clase B con dispositivos direccionados. Ok. Ahora vamos a los sensores convencionales, los sensores tontos, ¿no? Mal llamados en detección. Estos de la serie que hay que investigar qué foquito es, ¿no? Los vamos a dividir, hay muchos más, pero vamos a ver estos básicos, que es el sensor de humo, el sensor térmico, multisensor, detector de conducto, beam detector, estaciones manuales y una opción y unas opciones, ¿no? Como tal. Puede ser una opción, un dispositivo de aspiración temprana o dispositivo por aspiración. Nosotros no fabricamos ese producto, pero cualquier dispositivo externo, tanto detección o notificación, se puede adherir a nuestros lazos. Y vamos a ver también cómo se hace. Bueno, los sensores de humo.
Es el detector con la tecnología más sencilla, calibrado con resistencias electrónicas. No tiene software dentro del dispositivo para hacer verificaciones, igual que en nuestros sentidos. Él no toma las decisiones, las hace el cerebro, las hace el panel, y entonces no verifica si es humo o polvo, ¿no? Sí tiene umbrales ahí que podemos manipular porque es análogo, pero él no toma decisiones, ¿no? Cuando alcanza sus parámetros de opacidad, se activa, ¿no? El análogo cuenta con 2 niveles de sensibilidad, que es al 2.8 y el 3.5% de oscurecimiento. Nuestro modelo más común es el 4098-0015. Todos nuestros detectores pueden ser en color blanco o negro. Luego están los sensores térmicos. Es un dispositivo también le llaman detector de temperatura, de calor. Dispositivo diseñado para responder cuando la energía térmica o por convección de un incendio aumenta la temperatura de nuestro dispositivo, ¿no? Que es sensible al calor. Se clasifican según su tipo de disparo o de activación en temperatura fija o termovelocimétricos, o también les dicen de incremento, ¿no? Nuestro detector análogo puede tener 2 temperaturas, en Fahrenheit 135 o 57 grados centígrados y 190 Fahrenheit o 87 grados centígrados. Y la tercera, pues claro, termovelocimétrico o térmico. El 4098007 es nuestro modelo más común, ¿no? Sensores duales, pues es combinar estas tecnologías, ¿no? El fotoeléctrico y el de temperatura. Nuestro modelo 40980017 tiene una combinación de humo del 2.8% de oscurecimiento por pie con el térmico de 135 grados Fahrenheit o tasa de incremento. Detector de ducto. Este se coloca de acuerdo al tamaño del conducto y la velocidad del conducto. Hay internos o externos. Y existen estos indicadores, algunas opciones de indicadores, para el caso de que el detector no sea visible, ¿no? Porque como tiene que ser monitoreado, tenemos que, si se dieron cuenta, los detectores anteriores tenían un LED. Este no lo vamos a poder en una inspección básica conocer, porque está en un ducto, entonces se pueden poner estas opciones de LED, que puede ser el simple LED o un testeo para el propio ducto, ¿no? Y estos son los modelos como tal. Ahora también tenemos un detector PhotoBeam. Es de un tercero, pero tenemos ahí un contrato con ellos muy interesante, con los modelos FireRay. Este se conecta al lazo de iniciación. Hay que variar su sensibilidad localmente en el detector. Hay que cambiar esos niveles físicamente, entonces es difícil porque estos están a gran altura. Lo bueno de este es que es motorizado. Muchas veces el PhotoBeam, que es un haz de luz, ahorita lo vamos a explicar un poco más, donde tiene emisor receptor y debe tener línea de vista, porque es un haz de luz que si se va oscureciendo gradualmente esa línea de vista, se alarma. Entonces, cuando recibe un golpe el emisor o receptor en la pared donde está colocado o tiembla, se puede desubicar y ya no tener esa conexión por el haz de luz y empieza a tener fallas. Como este tiene un motorcito, se autoajusta hasta cierto nivel. Claro, si el golpe es muy, muy difícil, no, pues sí, ya hay que atenderlo físicamente, ¿no? Este detector puede tener 2 zonas y las 2 son configurables, entre 8 y 100 metros cada una, y contiene sus relevadores independientes para falla y fuego por zona, ¿no? En un dispositivo IDNet, que lo vamos a ver más adelante, si pusiera este sensor análogo, tendría que poner unos módulos para poder monitorear la falla o problema o alarma.
entonces gasto mucho en módulos. Vamos a ver una solución que nos puede ayudar mucho a no gastar en estos módulos como tal, ¿no? Después están las estaciones manuales. Es un dispositivo conectado al lazo de iniciación, activado por un ser humano. Recuerden que nosotros somos el primer detector y alarma de incendio, y lo se activa de una manera mecánica, con la mano. Y si tú, a tu consideración, hay un posible conato de incendio, o inclusive quieres activar una alarma, llegas y activas la alarma, y es el actuador entre tú y el panel de incendio, ¿no? Hay de simple acción y de doble acción. Inclusive hay un tercero que le llaman triple acción, que se pone una carcasita con una alarma local, que si la levantas, hace un ruidito ahí, una alarmita pequeña. Entonces, mucha gente por curiosidad, o los niños como están 1.20, llegan y las jalan o las activan por curiosidad, o también se puede activar por accidente. Entonces, esta prealarmita te puede ayudar a que la gente la levanta, por curiosidad, suena la alarmita y pues le da miedo y la suelta, ¿no? También es un problema que hay mucha gente que sí quiere activar la alarma, levanta esta alarmita y suena ahí localmente y cree que ya activó la alarma, y no solo fue una alarma local como tal, ¿no? Todas las estaciones manuales, si se dan cuenta, tiene aquí esta llave, que es para resetearlas físicamente. Una vez que se activa una alarma Pull Station, se queda activada físicamente, aunque tú la resetees en el panel. Entonces hay que ir a resetearlas físicamente con la llave, que tiene la misma combinación que nuestro gabinete del panel, ¿no? Contiene un diseño encapsulado, entonces no permite la filtración de polvo a los componentes electrónicos, requiere entonces bajo mantenimiento, y como lo vamos a comentar, es como interactuamos con el panel, ¿no? Como seres humanos, al ser el primer detector de incendio. ¿Okay? Ahora vamos a ver los dispositivos de detección, y también vamos a agregar ahí módulos, pero ya direccionados, que es nuestro tema central, ¿no? Primero tenemos nuestras tarjetas IDNet 2 y IDNet 2+2. Recuerden, ID es de direccionado. Estas tarjetas IDNet son en múltiplos de 250 puntos. Ahorita vamos a ver un caso que nada más especial, que es el 4007, pero generalmente son múltiplos de 250 puntos. El IDNet 2 puedes tener dos sublazos que no son iguales. Entonces podrías tener de estos 250 puntos, a lo mejor en un lazo un dispositivo, en el otro 249, o puedes jugar como quieras. Y el IDNet 2+2 te da 4 sublazos que también los puedes, no tienen que ser equivalentes, los puedes trabajar como tú quieras. No hay diferencia de detectores o módulos. Ahorita vamos a ver esto porque es muy interesante en la forma de que sí es escalable en nuestros sistemas. Y de estos lazos, de estos 250 puntos, aunque tenga, por ejemplo, el IDNet 2+2, no es que tenga que utilizar los 250 puntos y me va a gastar estos recursos. A lo mejor lo utilizaba nada más para tener 4 sublazos y llego nada más a 100 puntos o 200 puntos. Entonces, lo que no consume dirección no gasta recursos, ¿ok? En un panel 4100 ES puedo poner hasta 31 lazos IDNet 2. Ahorita vamos a ver las dimensiones de nuestros paneles, muy por encima, ¿no? Entonces, la línea ES, que es esta compatibilidad de protocolo entre los paneles, nos dice que cualquier dispositivo, Pull Station, detector de incendio, humo, eléctrico, cualquier detector, cualquier módulo, es compatible con cualquiera de los 3 paneles. Entonces, realmente es escalable. Puedo empezar con una solución que es nuestro primer panel a la izquierda, el 4007, que empieza con 100 puntos, y se le pueden agregar 2 tarjetas de 75 puntos, por eso es que llega hasta 250 puntos, y de ahí empiezan nuestros bloques de 250 puntos, pero no discrimina. Si yo a lo mejor tengo un proyecto de 200 puntos, empiezo con este panel, y en 2 años crezco, no sé, a 800 puntos, pongo ya el 4010, y todo va a ser compatible, nada más cambio el panel. Y si después cambio, porque el 4010 empieza en 250 puntos y llega a 1000 puntos, si después cambio y tengo a lo
mejor ya, no sé, 1500 puntos, 2000 puntos, ya pongo un 4100 y este puede llegar de 250 puntos hasta 3000 puntos en bloques de 250 puntos. También cabe destacar que estos puntos no tienen discriminación. ¿A qué voy? Hay otras marcas que te dicen, tengo 300 y tantos puntos, pero la mitad son módulos o la mitad son sensores. Entonces, en realidad no es que tenga 300 puntos, tengo 170 y tantos puntos nada más. Con Simplex tengo 250 puntos que podrían ser 249 módulos o 250 módulos o 100 módulos y 150 dispositivos de iniciación como sensores, como Pull Station. No hay discriminación. Entonces, realmente, sí tengo 250 puntos de iniciación, 250 puntos lógicos. ¿Lógicos por qué? Porque a lo mejor puedo poner más sensores con una sola dirección y es lo que vamos a aprender ahorita. ¿Ok? Entonces, estos sensores puntuales los vamos a clasificar en los siguientes, aunque hay más. Sensor de humo, térmicos, duales, compatibles, beep detector, estación manual y ducto. Si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo que vimos en los dispositivos convencionales, pero estos son direccionados, entonces puedo aprovechar mucho más cosas, y sobre todo en notificación, pero ahorita estamos en el tema de dispositivos de iniciación. Ok, los sensores de humo pueden ser de dos tipos, iónicos o detectores ópticos. Los iónicos tienen más sensibilidad, pero están hechos con un elemento que se llama americio 241 y este es radioactivo. No es que dañe su uso cuando lo tienes instalado, no es que esa radiación pueda dañar, pero se supone que cuando se desecha, ya se acumula una cantidad considerable de americio 241 y puede afectar. Por eso es que están descontinuados, ya ninguna marca que sepamos lo hace, pero hay que saber, hay que mencionarlo, ¿no? Porque todavía se llegan a encontrar en instalaciones anteriores, ¿no? Y están los detectores ópticos que detectan los humos visibles mediante la absorción o difusión de la luz. También se le puede llamar detector fotoeléctrico y hay de tres tipos según cómo detecten el humo, por oscurecimiento o por dispersión del aire, ¿no? Está el de rayo infrarrojo, que es un emisor y un receptor, es lo que vimos con el fotobeam. Cuando se oscurece el espacio entre ellos debido al humo, y este debe ser gradual, o sea, solo una fracción de la luz alcanza al receptor, provoca que esta señal sea más débil, la señal eléctrica del dispositivo, y así es como se activa la alarma. ¿Por qué es esto? Porque si fuera de tajo, o sea, que se cortara de inmediato, que no fuera gradual, lo tomaría como una falla, que ¿qué puede ser? Que puse una escalera o estivaron de más en una bodega, o lo que hablamos de que hubo un temblor o un golpe y movió ya no hay línea, ya no hay comunicación entre emisor y receptor. Entonces ese es como falla, ¿no? Trouble. Están también los de tipo puntual. El emisor y el receptor es el mismo principio, pero están dentro en la misma cámara. Sin embargo, no se ven porque no hay línea de vista entre ellos. Están en una posición de más de 90 grados entre sus ejes y aparte separados por una pantalla. Entonces, el emisor y el receptor no tienen comunicación. ¿Qué pasa? Cuando entra humo en esa cámara, el haz de luz empieza a refractar en esas partículas de humo y puede alcanzar al receptor. Y entonces se activa la alarma. Esta es la tecnología más utilizada en la actualidad. Y por último, los sensores de CO o monóxido de carbono, que es para detectar monóxido de carbono, y vamos a explicar un poquito sobre ello. El detector óptico, como vimos, tampoco aquí tiene ningún software, aunque sea inteligente, y aunque tenga tecnología interna, no es que él discrimine, otra vez tiene que reportar nada más al panel, lo hace a través de las bases, porque la base tiene la dirección. Ahorita vamos a ver, esto es muy interesante. Y cuando alcanza sus parámetros de opacidad que pueden ser calibrados, porque este es direccionado, se activa, ¿no?
Gracias a la combinación del detector análogo y la base, ahorita vamos a ver la base, tenemos un concepto que se llama detector análogo direccionado. Lo vamos a explicar más cuando veamos las bases, pero es que la parte análoga nos ayuda a detectar y la base trae la dirección. Ok, el detector fotoeléctrico con sensor y base, el 4098-9714, es el más común. Recuerden, puede haber blanco o negro. El detector direccionado ya no nada más tiene 2 niveles de sensibilidad como lo tenía el análogo. Este puede variar entre el 0.2% hasta el 3.7%, y esto por programación puede tener hasta 7 niveles de sensibilidad. Okay. Los sensores térmicos o sensor de calor o detector de temperatura, le llamamos de varias maneras. Puede ser de temperatura fija o termovelocimétrico, ya lo explicamos también. Los más comunes son el de 135 Fahrenheit o 57 centígrados. También se puede activar en altas temperaturas a 68 grados centígrados o hasta 87 grados centígrados. Lo que sí es importante mencionar es que estos no son sustitutos de un dispositivo multifunción de seguridad de la vida. Los detectores de calor quiere decir que no vienen a reemplazar a los detectores de humo y tampoco los detectores de monóxido de carbono. Son opciones. Un detector de calor informa de un incendio, por ejemplo, en un área de utilidad como la cocina, estacionamientos, baños, donde hay vapores. Es lugares donde puede haber humo, vapores, y entonces me va a generar muchas falsas alarmas un detector fotoeléctrico o detector de humo. Nuestro detector térmico, el 4098-9733, puede ser de temperatura fija o variante entre 135, 155 y 190 grados Fahrenheit. El detector de alta temperatura es el modelo 4098-9734. Todos, si se dan cuenta, ya vienen modelos con bases. Vamos a explicar por qué soy tan enfático en las bases. Ahora, sensores duales o sensores de doble tecnología. Es un detector de calor que combina elementos de temperatura fija o de velocidad de incremento, o sea, velocimétricos, en un mismo detector con un sensor de humo. Y entonces aquí tenemos dos detectores combinados en uno y por lo tanto solo me utiliza una dirección. Me estoy ahorrando de direcciones lógicas de esas 250 direcciones, ¿no? Y puedo hacer una combinación que se llama, le llaman detección cruzada, ¿no? O de confirmación, o hay muchos términos que tienen. Como hemos platicado, el primer detector de incendio es el ser humano. El primer detector autónomo que se tiene registro es los famosos canarios, ¿no? Que bajaban a las minas con un canario y entonces empezaba la jornada laboral. Si el canario en su jaulita empezaba a desfallecer, pues era una alarma y había que evacuar, porque se supone que empezaba a haber gases tóxicos, ¿no? Y entonces podrían matar a esa plantilla de obreros. El problema es cuando el canario, pues, o ya andaba enfermito y empezaba a desfallecer, o ya estaba cansado, ¿no? Y entonces empezaba a generar falsas alarmas. Y una evacuación muy costosa por una falsa alarma. Pues empezaron a decir cómo lo solucionamos. Detección cruzada. Bajamos 2 canarios. Si un canario empieza a desfallecer, es prealarma. Y si ya empiezan los dos, es una confirmación de alarma. Es así como podemos tener estos dos elementos, con el mismo ejemplo del canario, en una sola jaula, en un solo detector, un detector de calor y un detector de humo. Y entonces, como gracias a la base que tiene la dirección, me comunico con el panel, puede discriminar entre el detector de calor y el detector de humo, pero en un mismo dispositivo.
¿ok? De ahí ya puede tomar acciones necesarias de acuerdo a esta distinción. Y es por eso que le podemos ganar mucho a esto. Y le vamos a ir ganando más conforme a la presentación, con una sola dirección, todo lo que podemos hacer, ¿ok? Ahora, bases compatibles. Las bases es como un socket, ¿no? Esta es la que se comunica al lazo de iniciación y contiene esta dirección para identificarse del resto de los dispositivos, ¿no? Y entonces ya los detectores, el detector análogo se vuelve como un foco que puedo cambiar distintivamente, ¿no? Entre mis detectores. Esta es la base. Y entonces el socket se puede direccionar con este código binario. Me puede dar entonces las 250 direcciones. Imagínate entonces en un mantenimiento, quito 5 sensores de humo y 1 de calor, pongo mi panel en Installation Mode para que no esté con todos esos troubles. Le doy mantenimiento rápido y los pongo otra vez mis detectores indiscriminadamente. A lo mejor me equivoco entre el de calor y el de humo y me va a decir el panel, aquí debería de ir un detector de humo y aquí uno de calor. No importa, no voy a dejar vulnerable la zona, pero tienes que modificarlo. Entonces, gracias a esta comunicación que hay con el panel va a decidir que va a seguir trabajando, aunque no es como lo diseñaste, pero no te va a dejar la zona vulnerable. Y lo padre es que en mantenimientos puedes hacer eso, también en instalaciones ya no te preocupas tanto por dónde va este, con que pongas bien las bases, ya ganaste. También, dado caso de que un detector ya esté muy sucio el día de mañana, puedes tener ahí unas refacciones, quitar el detector y poner uno nuevo, y automáticamente, sin resetear el panel ni nada, va a funcionar el sistema de nuevo. Bueno, a lo mejor un reset ahí de trouble, ¿no? Nada más. Las bases, como dijimos, pueden ser en color blanco y negro, y todas tienen el protocolo IDNet, entonces se conectan a la línea S, y por eso es que es compatible con todos los paneles, y por eso es que es escalable nuestras soluciones, ¿no? Todas las bases son compatibles con todos los modelos de detectores, humo, térmico, calor, alta temperatura, multisensor, disculpen, y se puede conectar en clase A o clase B, en paralelo o en serie. También hay opciones de bases con cableado para poner un LED remoto o para poner un relevador, entonces hay de 4 hilos y por si necesitamos eso. Generalmente solo se conectan con 2 hilos. En el mismo cableado está la dirección y la alimentación. ¿Okay? Otra opción de base, o la primera opción de base, perdón, de la blanca, es la 4098-9792, la más común, y la 4098-9776. Los modelos que les di de los sensores anteriores ya era con base integrada, pero si solo necesitan las bases, estos son los modelos ya independientes como tal. Si necesitas la base de 4 hilos, o sea, 2 cableados, módulo relé, por ejemplo, esta es la 9780. Si necesitas una base aisladora, recuerdan el cableado clase X que necesita aisladores para dividir tu lazo aislándolo de cortos. Tenemos una base aisladora y entonces te puedes ahorrar esos módulos aisladores. El modelo es el 4098-9793 y entonces ya no dañas todo el loop gracias a esta base aisladora y no tienes que gastar una dirección en un módulo aislador. Con esta misma dirección es para el detector y para el módulo. Otra vez, ahorro de direcciones, ¿no? También hay una base con le llamamos base audible a 520 Hz. Estas son para cumplir las demandas de señal baja o frecuencias para áreas no atendidas. Ya saben, un hospital, educación, aplicaciones multiresidenciales, en donde se han hecho muchos estudios que demuestran que a 520 Hz
puedes despertar a una persona aunque esté en sueño profundo, ¿no? Entonces, lo requiere, por ejemplo, UL268, UL264, ULS529, con las cuales cumplimos, y nosotros lo podemos poner en la misma base. Entonces, otra vez te ahorras una dirección en lugar de poner una base a 520 Hz aparte, la puedes poner en la misma base. Claro, esta necesita voltaje, que se puede tomar de varias formas. Hay muchas combinaciones como tal, ¿no? También hay un modelo que trae un sensor de monóxido de carbono integrado, pero primero vamos a ver cuál es el sensor de monóxido de carbono. La base sonora a 520 Hz es la 9792 de la línea 4098, que son nuestros detectores direccionados. Ahora, también hay una base con un detector de monóxido de carbono, que es la 9791. Este es para la detección de quema de combustible incompleta o fuga de gases de monóxido de carbono, ¿no? El monóxido de carbono es mortal y está en todos lados, ¿no? Puede estar en la calefacción de tu casa, está en refrigeradores, pero este es inodoro, indetectable. El ser humano no lo puede detectar. Entonces te puedes enfermar o morir sin saber que estás en peligro, a lo mejor exagerando, ¿no? Pero puede pasar. Si no tienes este detector de monóxido, pues no puedes saber que te estás envenenando, ¿no? También se puede utilizar cuando no se utilizan detectores de humo, como estacionamientos. Y lo que sirve también esta base con monóxido de carbono es en el mantenimiento, porque gracias a la base está reportando constantemente con el panel y identifica el elemento del monóxido de carbono. Si se dan cuenta aquí ojalá se vea en la presentación, tiene un corte el sensor porque es independiente de la base. En caso de que el panel me monitoree que el sensor de CO necesita ser reemplazado, simplemente tengo que cambiar este elemento y no cambiar toda la base con el sensor. Entonces, es un costo más bajo en la parte de mantenimiento porque solo es una refracción el detector de CO, aunque esté dentro de la base. Las condiciones de sensibilidad del CO se pueden identificar o independizar de las del detector que le pongas y pueden ser programadas y también son compatibles con todos los sensores que tenemos. Y gracias a este sensor también puedes hacer una programación mediante módulos para a lo mejor controlar la ventilación en un cuarto o en un estacionamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto tiene la opción que ya hablamos de base sonora, la de 520 Hz, con sensor de monóxido de carbono integrado. Entonces, en una base puedes tener la base audible a 520 Hz, el sensor de monóxido y aparte ponerle cualquier sensor, porque es compatible con todos nuestros sensores, de humo, térmico, de alta temperatura o multisensor. Con una sola dirección puedes tener todo eso. Entonces vas ahorrando mucho en recursos y también en instalación, etcétera, etcétera. Está el beam detector, que ya hablamos de él en la parte convencional. Y ya hablamos de qué es el rayo infrarrojo, línea de vista, etcétera, etcétera. Estos se ponen generalmente en lugares donde hay buena línea de vista, bodegas, plantas industriales, pisos de venta en tiendas departamentales o le llamamos retail, lobbies de hoteles de doble altura, pero por lo mismo, como está en doble altura, está en alturas considerables, pues modificar sus parámetros, etcétera, etcétera, se vuelve complicado. Si se mueve también por los temblores es complicado. Nosotros tenemos el FireEye otra vez, pero el FireEye 5000 convencional, como lo vimos, y entonces tiene que poner un módulo IAM, pero lo padre es que tenemos, gracias a los controles que tenemos con FireEye, un detector que tiene protocolo IDNet. Entonces se pone directo a nuestro lazo IDNet. ¿Qué le podemos ganar? Ya no necesitamos módulos de falla, módulos para alarma. Podemos inclusive algunos niveles de sensibilidad desde el panel
y se puede monitorear desde el panel. Trae su módulo IAM integrado. Y este también trae 2 zonas. Se pueden configurar entre 8 y 100 metros y monitorear cada zona independientemente. Entonces, todo el ahorro de módulos que tengo, si compramos el FireRay 5000 directo con Simplex, que tenga protocolo IDNet, te ahorras toda la parte de módulos. Y recuerden también que es motorizado. Entonces, te va a ayudar mucho en la parte en caso de temblores o golpes en donde están colocados, ¿no? Estaciones manuales es lo mismo. Una estación conectada a lazo de iniciación es el interactuador entre el ser humano y el panel, pero pues estos son direccionados. O sea, trae un módulo IAM integrado y entonces sabe dónde está, cómo se llama y puede actuar independiente. Entonces sé exactamente dónde se activó la pull station gracias al protocolo IDNet y no tengo que andar buscando como en el arbolito de Navidad foquito por foquito. En el panel me va a decir qué zona es la que se activó de inmediato, ¿no? Estas pueden ser de simple acción, solo llegar y jalar la palanca. Es la 9001, la que es de simple acción. Luego están las de doble acción. Esta es para que no se active tan fácil, como ya lo hablamos. La primera es con este pendulito, que le llamamos ruptura de cristal, porque al subir este péndulo y regresar, va a romper un cristalito, y entonces es que ya se va a poder bajar la pull y activarla, pero va a generar un testigo físico de que se activó en caso de una inspección, y no nada más va a estar el testigo lógico en el panel, también va a ser físico hasta que se cambie ese cristalito como tal, ¿no? Recuerden que también tienen que tener un reseteo manual con la llave que es compatible con el panel. El modelo es el 9002. Ok, perdón. Luego está, esperen, stop. Disculpen. No sé si se escuchaba, pero había un helicóptero y para mí hacía mucho ruido y no quería interrumpirlos. También está el de doble acción. Muy claro es, hasta da pena explicarlo, pero es que presionas la parte negra y luego jalas la estación manual. Esto es para evitar otra vez que cualquier persona, por curioso, lo haga tan fácil, ¿no? O hasta un niño. Esta hay una versión en español que es la 4099-1006. Y está la doble acción de supresión. Voy a regresar a la anterior. Si se dan cuenta, en la parte de abajo dice, trae el loguito, el reloj de Simplex, y luego dice Simplex. Y la de doble acción por supresión ya no trae este loguito. ¿Por qué? Porque esta es para que lo utilicemos y en caso de que vamos a activar algún dispositivo o vamos, el release de un dispositivo de supresión, ¿no? ¿Por qué? Porque está listada. Si vas a poner, activar desde manualmente un sistema de supresión, necesita estar listado. Porque compras estas etiquetitas, que es el 4099-9802, y tienes que especificar qué tipo de dispositivo o agente va a liberar, ¿no? Agente limpio, dióxido de carbono, sprinklers, ¿no? Entonces, cuando pones estos sistemas, como tienen que estar listados, necesitas poner este modelo y colocar su etiqueta para cumplir con él. ¿Okay? También está una pull station de baja resistencia, es para instalaciones especiales, cumple inclusive con ADA, con la certificación ADA, es para lugares donde hay personas que les va a costar trabajo hacer la doble acción o inclusive la acción simple. Esta es no ofrece resistencia, se baja muy sencilla, ¿no? El modelo es el 9020 y 9021.
Sensores de ducto, igual que los sensores convencionales, se ponen de acuerdo al espacio y la velocidad del ducto. Aquí la notable diferencia es que el sensor, al ya ser direccionado, no solo tiene 2 niveles de sensibilidad. Puedes jugar con estos 7 niveles de sensibilidad porque es direccionado como tal, ¿no? El modelo es el 4098, 9055, aunque hay otras variantes. Y recuerden que también necesita sus accesorios para que se pueda monitorear que hay un detector de ducto no visible, y también para testearlo, un detector de ducto no visible, está sus accesorios, ¿no? En caso de mantenimiento también se puede sacar de funcionamiento, ¿no? Ahora vamos con, esos son nuestros dispositivos de iniciación o sensores. Vamos con módulos que podemos agregar al lazo IDNet para interactuar con dispositivos ajenos al sistema, o que no tienen protocolo IDNet, o que no tienen protocolo de Simplex, pero necesitan tener comunicación con el panel o control, o ambos, ¿no? Sensor. Los vamos a dividir en módulo monitor, módulo de zona, relé o control, módulo aislador y módulo de señal. El módulo monitor es, por ejemplo, para monitorear mediante pulsos secos equipos. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo en una válvula de flujo y un sensor de flujo. Se puede poner uno por cada equipo, o hay una combinación que puedo supervisar con un solo elemento colocándole una resistencia. Si hay corto, se activa es decir, que se activó la válvula, y si hay una variación de la resistencia, quiere decir que se activó el otro elemento, ¿no? Pueden ser, no tienen que ser otros elementos, es un ejemplo como tal, ¿no? Entonces podemos supervisar 2 elementos con un solo módulo monitor con estas variaciones, o ponerle a cada uno un módulo monitor. Entonces podemos monitorear prácticamente cualquier cosa a través de pulsos secos. Luego tenemos el SAM, Zone Adapter Module, que es es para también leer dispositivos convencionales, pero que necesitan corriente alterna, entre 19 y 32 volts de corriente alterna. Te puede manejar hasta 500 miliamperes. Y, por ejemplo, puede ser una buena solución para un Photomin que no supere los 500 miliamperes como tal, ¿no? Se puede conectar clase A o clase B, dependiendo. Está el módulo AMZ, o Analog Monitor Zone Adapter Module. Este recibe señales análogas que las puedo transportar en digitales. O módulo también le llaman de 4 a 20 miliamperes, donde empezamos con un valor a 4 miliamperes, que es el más bajo, y así va subiendo hasta llegar a 20 miliamperes, un valor más alto. Entonces puedo convertir ese valor análogo en digital y así monitorearlo. Lo puedo conectar hasta 1 kilómetro de distancia, y donde abajo de 4 miliamperes me va a dar una condición de problema, ¿no? O hacia arriba también de 20 miliamperes. Tenemos el módulo RIAM, Relay Individual Address Module. Es un módulo que contiene salidas de relevador, y entonces puedo controlar dispositivos ajenos al alarm system, al dispositivo de alarma. Pueden ser aire acondicionado, puertas, elevadores, ductos de ventilación, extractores, cualquier cosa que necesite controlar, con este módulo puedo hacerlo como tal, ¿no? Luego están los módulos aisladores. Estos sirven, recuerden otra vez el clase X, para aislar un grupo de dispositivos de lazo, y en caso de falla no se afecte el resto de los elementos del mismo, ¿no? Recuerden, estos se utilizan mucho, estos son para utilizarlos en clase X, pero si dan cuenta, aquí tenemos un ejemplo con
3, 4, 5 pisos y 3 dispositivos por piso. Entonces se me están agregando 5 direcciones. Si yo utilizo, claro, pongo primero en clase A los aisladores para que haya redundancia y después puedo poner en clase B los dispositivos por piso, pero si utilizo, recuerden, mi base aisladora, lo sustituyo y ya no necesito esos 5 módulos con sus accesorios, su carcasita, sus 5 direcciones. Puedo poner las bases aisladoras, pongo mis detectores, pongo esto en clase A y a partir de ahí en clase B los restos de los dispositivos y me ahorré 5 direcciones. Y también cableado, etcétera, etcétera. Mucho ahorro, ¿no? Gracias a que las bases, el socket de conectar puede tener una base aisladora. ¿Okay? Ahora están los módulos Signal IAM. De esto va a hablar muchísimo, yo creo que Francisco en la siguiente presentación. Es un módulo que conectado al lazo de iniciación direccionado al ID-NAT ayuda a zonificar la notificación convencional. Recuerdan que les comentaba que en el principio una zona convencional es esta serie navideña, y entonces cuando hay alarma prendo toda la serie navideña y hago una alarma general. Si no quiero hacer esa alarma general, puedo dividir esa serie navideña en varias zonas gracias a estos módulos. Entonces el NAC da el punch, el voltaje para toda mi alarma, y por el ID-NET, mis dispositivos de iniciación, voy conectando estos módulos Signal IAM y puedo zonificar esos elementos en 5 zonas. ¿Okay? Esto es porque tenés NAC convencional. Como nosotros tenemos ID-NAC, no necesitamos estos módulos y cada dispositivo de alarma puede ser operado como single station, o sea, como cada elemento puede ser una zona. Puedes hacer un grupo por programación, una zona, o toda la alarma en general, otra zona. Puedes jugar mucho sin necesidad de estos módulos. Es como si cada dispositivo de alarma tuviera embebido un Signal IAM. Es un ahorro muy, muy fuerte en notificación de módulos de Signal IAM. Esto es la gran diferencia que puede hacer Simplex, notificación direccionada. Ya nos ayudará mucho Francisco con eso. Ahora vamos a ver muy por encima, porque esto también es todo un tema y supongo que va a haber una presentación sobre ello, de normativa. Nos vamos a enfocar en NFPA porque aunque hay otras normativas, como ya dije, a nivel internacional, NFPA es la más utilizada en Latinoamérica o es la referencia más utilizada en Norteamérica, ¿no? Se divide entre códigos y estándares y es un cumplimiento de acuerdo, o tienes que ver de acuerdo al inmueble y el uso, determinar el estándar, ¿no? El estándar ya son las recomendaciones que te exige NFPA, ¿no? Para el material que debe ser utilizado. Puede ser ULFM, también son los más comunes, aunque en realidad NFPA te dice que tiene que estar certificado por una certificadora del país donde se va a utilizar. Los generales que se exigen es UL y FM. Todos nuestros componentes tienen UL y FM aprobados. UL es una reaseguradora, Underwriter Listed, porque al reasegurar sobre otra aseguradora, por eso es la U de Underwriter, firmaban por debajo de la aseguradora, y el UL ya son este cumplimiento que necesitas por producto, ¿no? UL es más para producto y FM es más para sistemas. También tenemos muchos de nuestros productos un ULC, que es el UL para Canadá como tal, ¿no? Ahora, en detectores de humo vamos a ver en general lo que nos marca la NFPA 72. En condiciones generales, o condiciones ambientales adversas, no podemos instalar detectores de humo cuando estamos por debajo de los 0 grados centígrados, arriba de los 38 grados centígrados, humedad relativa por encima del 93% y una velocidad de aire superior a 1.5 metros sobre segundo.
para la ubicación y selección debemos de considerar primero lo que nos dicta el fabricante, la ficha, cuáles son sus alcances, las áreas donde van a ser instalados para no tener falsas alarmas y el efecto de estratificación por debajo del cielo raso, o techo, ¿no? Lo llamamos en algunos países. El techo o cielo raso, que es estratificación, que prácticamente por la limitación de la propagación del humo, no puede llegar hasta el techo por efectos de temperatura, ¿no? Que es más fría. Y entonces va a impedir que el humo llegue a los detectores y entonces no va a ser una detección a tiempo como tal. Tanto podría ser que los detectores de humo no funcionen. ¿Ok? La masa de aire caliente va a ser dividida por las temperaturas y entonces no llegaría el humo como tal, ¿no? Esa es la primera o una de las consideraciones que debemos de tener. Se pueden poner en los detectores en techo o cielo raso o a pared. El de pared debe estar del techo hacia su base superior 30 centímetros y no tenemos esa restricción con los humos de calor, ¿no? Cuando la cobertura no excede los 81 metros cuadrados, me refiero a un área, bastará con que pongamos un detector en esa área y ya estamos cumpliendo. Detector de humo. Entonces, según esos mismos alineamientos, 81 metros cuadrados es 9 por 9, no porque el detector sea su cobertura, en realidad el detector tiene una cobertura radial de 6.4 metros, pero al haber áreas dentro de un círculo que serían vulnerables, se toma un cuadrado como tal, que me da 4.5 metros de radio de un cuadrado, aunque suene raro, y entonces es por ello que, perdón, puede estar a una distancia de 9 metros entre detector y detector. Siempre se considera el área como un cuadrado y no como un círculo porque en realidad es la que siempre va a ser tangible con el siguiente detector. En el caso de que las distancias en pasillos sean menores a estos 81 metros cuadrados y con las restricciones que ya vimos, hay una tabla que nos permite ver qué combinaciones hay de un detector para colocar en esos pasillos. Y es cuando ya jugamos con las distancias S. En caso de ubicaciones o áreas irregulares, el área debe de sobrepasar, el área de un detector o de cobertura de un detector debe de sobrepasar el área, aunque se vea sobrado, debe de cubrir al 100% el área y entonces, aunque se pudiera haber sobrado, tiene que hacer así como tal, ¿no? Entonces, aquí se utiliza más que nada, se forma el cuadrado y al tantómetro vamos cubriendo toda el área como tal. A lo mejor primero el área regular y de ahí las áreas irregulares para que sea un poquito más fácil como tal. Otra consideración también es el tema cuando hay vigas, ¿no? Las vigas, de acuerdo a la distancia entre el techo o el cielo raso hacia el piso, deben tener cierta altura para que no sean consideradas como vigas. Si pasan esa altura, ya son consideradas vigas y entonces hay otros lineamientos de acuerdo al distanciamiento y que nos va a decir si se puede poner el detector sobre la viga o entre la viga. Si pasen también ciertas, esto es muy complejo en la normativa, por eso es que va a haber un módulo para esto, pero si pasan esas distancias, hay veces que ya nada más tiene que haber un detector por cada grupo de vigas o por cada espacio de vigas, ¿no? Esto es una condición muy, muy importante cuando hay vigas como tal. La otra también, cuando hay cambios de aire, es muy importante. Inclusive hay una tabla de cambios de aire por hora que hay que analizar. Entonces, a lo mejor nos van a funcionar los detectores de... ¿Okay? Detectores de calor. Básicamente,
es que el detector solo puede estar en sus valores de 81 metros cuadrados, como es el detector de humo, a máximo 3 metros de altura entre el piso y el cielo raso. Si empieza a aumentar esa temperatura en una tablita donde el valor S empieza a modificarse, entonces tiene menos cobertura. También es algo muy, no complejo, pero hay que irse a fondo en esta normativa. Y entonces empieza a disminuir la cobertura del detector hasta 0.4 veces, que es el mínimo que puede dividirse como tal, ¿no? Si las condiciones están hasta 3 metros, podemos tomar las mismas distancias de un detector de humo, 81 metros cuadrados. Pero si empieza a haber temas de vigas, también otra vez hay que irse a la normativa y ver la altura de la viga, o también si hay estos muros entre piso a cielo raso, hay una distancia máxima para que se considere una sola área, o puedan ser áreas divididas. Todo esto hay que verlo a nivel normativa. Otra cosa que hay que considerar es cuando es de dos aguas, el cielo raso, no debe sobrepasar un ángulo de 30 grados y así se podrá tomar la altura como la que hay en el vértice central. Si no, ya hay que empezar a tener otra vez reducciones. Y en techos curvos, que se utiliza prácticamente el mismo principio que se utilizaría en techo de dos aguas. Esto es muy, muy en lo general, lo que hay que jugar mucho con la normativa, pero para eso nuestros compañeros después nos van a ayudar con una presentación más completa para colocación de detectores de humo y de calor, base normativa NFPA 72. Con esto espero que les haya ayudado, espero que hayamos cumplido con una presentación básica y de lo que podemos tener en los dispositivos de iniciación y cómo nos pueden ayudar el tema del direccionamiento. Y ahora vamos a una sesión de preguntas. Si nos ayudas ahí, Matías, como quedamos solo las fáciles. No, bueno, Horacio, creo que sí, que cumplimos con el objetivo de la presentación. Como les avisé, iba a ser didáctica, creo que tocaste todos los puntos relevantes. Hay muchas preguntas, entonces yo a medida que fue la presentación, que la presentación estaba en curso, fui contestando por privado algunas, porque tenemos poco tiempo para contestarlas todas. De todas maneras, les vuelvo a repetir, si hay algo que no podemos contestar o hay algo que se quieran comunicar con nosotros, la dirección be-del-medio simplexlatam@jci.com sirve para ese fin. Bueno, empezamos con las preguntas. Camilo pregunta si el nuevo modelo FileRay One lo van a sacar para Simplex. Y esta, Horacio, me anima a contestarla yo y efectivamente sí, lo vamos a sacar para Simplex. Se puede conectar con los paneles de Simplex. Bueno, acá Irving pregunta, ¿podrían de nuevo mencionar la cantidad de puntos bases y expansión que pueden tener disponibles los paneles 4007, 4010 y 4100? Horacio, esa sí es fácil, la contesto yo si querés. Ok, contesta. El 4007 empieza en 100 puntos y se puede expandir a 250. El 4010 va de 250 hasta 1000 y el 4100 de 250 a 3000 puntos. Otra pregunta. Dice, ¿en el cambio de la cabeza de detección la puede realizar cualquier persona? O sea, el cabezal del detector lo puede realizar cualquier persona. Pues en realidad tiene que ser una persona certificada. La base direccionada tendría que cambiarla a un personal certificado, pero así en estricto
orden, ¿no? Si tienes experiencia en detección de incendio, pues sí, sí la puede cambiar esa persona. Cualquier persona, no, en definitiva no. Bueno, acá hay una pregunta que la voy a hacer, pero creo que ahí hay un pequeño error de concepto. Dice, ¿se tiene un módulo dual, humo y temperatura? ¿Esto cuenta como solo 2 puntos sobre el panel, aunque se tenga en la misma base? Lo que supongo es que está preguntando por si hay un detector de humo-temperatura. Esto lo vimos, pero si lo querés reforzar, Horacio. Y, gracias, Matías. Sí, hay pues mira, módulos en nuestra detección, pues es la base. Cada detector ya trae Exacto. un módulo que es la base, ¿no? Y como vimos, podemos poner un detector de humo con combinación de calor en una base audible a 520 Hz, más un que trae un detector de monóxido de carbono. Entonces, en una sola base, una sola dirección, un módulo dentro de nuestro lazo IDNet, tienes detector de humo, detector de calor, detector de monóxido de carbono y aparte una base audible y solo una dirección. Muy bien. Otra pregunta, dice, para el tipo de cableado, ¿se debe usar cable con pantalla para el lazo de inicio? O sea, lo que supongo que está preguntando cuál es el tipo de cable que se debe usar para el, para el Eh, IDNet, si es con pantalla o sin pantalla. no, en realidad no necesitamos cable apantallado. Eh, Inclusive, yo creo que se va a enojar Francisco porque le estoy quitando parte de su presentación, pero en notificación podemos llegar hasta ejemplos con cableado de calibre 18 que todavía siga funcionando la alarma, ¿no? Esto va a ser muy interesante cuando lo presenten, se los aseguro. Excelente. ¿Los detectores de humo cumplen con la UL séptima edición? Sí, 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 sí. Sí. Ya, a lo mejor se refiere al detector detector de Pero esa hamburguesa. es la octava edición, o sea que la séptima sí, la cumplimos. Sí, sí, pero ya tenemos también el otro, el de detector de hamburguesa, ¿no? O de Exacto. carne, no sé cómo lo llamen en diferentes lados. Una pregunta más. Para los BIM bidireccionables de alimentación, ¿es por medio de IDNet o va por un cableado independiente? En la misma, en dos hilos, traes la alimentación del lazo de detección y también la dirección. Y, híjole, no tenemos que es Francisco, pero miren, notificación, lo padre es que por el mismo cableado tenemos la alimentación y la dirección. Entonces, es uno de los retos que afronta Simplex, no tener cableados ni muy gruesos ni muy amplios. Entonces, hay mucho ahorro y tampoco que sean blindados, ¿no? Eh, Tenemos muchas facilidades con el cableado. Bueno, acá hay una pregunta interesante que dice, ¿puede funcionar un dispositivo correctamente si no cumple con el radio de la NFPA, pero sí cumple con el distanciamiento recomendado por el fabricante? Si te refieres a NFPA, si no cumple con NFPA, pues no cumple con NFPA. Pero a lo mejor si te refieres a otra norma, sí. Si te refieres a NFPA, pero no tiene UL, Aquí lo que, también. lo que creo que dice Stephanie es, por ejemplo, si un detector no cumple con NFPA, que te dice que tiene un rango de acción determinado, pero sí cumple con el distanciamiento recomendado por el fabricante, si el dispositivo funciona correctamente. Yo creo que la Sí, pregunta es sí, lo que pasa es que no va a cumplir con el diseño según NFPA. ujú. Sí, la verdad Pero es que funcionar va a funcionar. a lo mejor lo que tendrías que ver es con tu aseguradora, si sí te lo permite. Exactamente. Ujú. Bueno, tenemos varias preguntas más. En los techos de dos aguas que tienen vigas perpendiculares a la pendiente con una diferencia de 0,1 de la altura, ¿se pueden colocar detectores de humo en cada espacio entre vigas? Esto, si querés, es una pregunta un poco más específica, la podemos contestar por mail. Sí, 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 lo.
De acuerdo. Acá hay otra pregunta, respecto a la capacidad de los lazos, ¿es recomendable conectar 100% de la capacidad o se recomienda algún porcentaje menor? Ya está, ya está testeado para que lo puedas utilizar al 100%. Sería a lo mejor un tema de normativa que luego exige que, o tu aseguradora, que muchas veces te pide que dejes una cierta disponibilidad para crecimiento a futuro. Muchas veces en los proyectos así dice, pero si me voy a lo técnico, ya está testeado todo por fábrica para que llegue al 100% de su capacidad y está sobrado. Ok. Otra pregunta que dice, en data center, ¿se recomienda más colocar detección por aspiración o detección convencional? ¿O hay que basarse en la norma? Depende, yo creo que hay que basarse en las especificaciones. Ambas se recomiendan. Eh, Aspiración temprana es una buena tecnología, pero tiene sus aplicaciones muy, muy puntuales. Lo mejor es poner detección puntual y lo mejor es que sea direccionada, ¿no? Excelente. Bueno, dos preguntas más y el resto las contesto vía privado en el chat porque ya tenemos que ir cortando. Dice, los detectores de humo y calor en color negro, ¿ya están a la venta? Sí, sí, desde hace mucho. De hecho, vamos a acabar con una anécdota que no sé si sea cierta, yo la escuché una vez que fuimos a una convención en Miami, donde el origen del detector de humo le llaman el de Mickey Mouse, Sí, porque exactamente. había, ¿no? Sí recuerdas, ¿no? Había Sí. en Disneylandia, había una sala donde todo era negro y cuando ponían los detectores blancos, pues echaba a perder el diseño, porque debería ser un cuarto negro para cierta especificación. Y es ahí como se insistió mucho de pintamos los detectores o qué hacemos, y fue cuando se diseñó el detector de color negro, y por eso es que le llaman en la fábrica o en Simplex el detector de Mickey Mouse. Horacio, ¿tenemos el código de los detectores negros? Sí, sí, un segundo. Si no, Yo creo que lo mandamos ya porque para encontrar sí, ahorita de... Pero sí, exacto. sí, Y sí lo tenemos, la claro. última Con base. antes de... Discúlpame. Sí, con base, claro. El Ok. detector negro, digo. Detector negro con base negra. Ahora pasamos después los códigos por privado. ¿Es correcto para dar limpieza a un detector retirar la protección e ingresar al área donde está el transmisor receptor? No entendí, Eh, ¿cómo? Lo que supongo que preguntas que como para dar limpieza, si es llegar hasta la cámara de detección, si se puede llegar hasta la cámara de detección en sí. Para dar Ah, limpieza, no. Para dar limpieza desarmarlo. generalmente No lo... se puede. Exacto. De hecho, la limpieza del detector por norma debería cambiarse el detector y no limpiarlo. Entonces, O sea, sí se menos de puede, pero ahora llegar hasta... Sí, pero ingresar hasta se puede, la cámara del transmisor receptor es complicado. pierdes garantía. Exacto, pierde esa garantía. Bueno, esto ha sido todo por hoy, siendo las 12:30. Damos por finalizado el seminario, así que agradecerle a todos ustedes por la participación y a vos, Horacio, por brindarnos todo el conocimiento, compartir con nosotros todos el conocimiento. Gracias a todos. Buena tarde. Les agradezco mucho tiempo. Bueno, hasta luego.